Buenas noches. ¿Por qué olvidamos lo que olvidamos? ¿En qué se diferencia la historia de la memoria? ¿Cómo adquiere memoria un lugar en la literatura y en las artes? ¿De qué manera las ciudades y el campo se inquietan por su memoria? Hay quienes dicen que el lugar de la memoria es la mente, otros piensan que pertenece al corazón. La Alcaldía de Medellín, a través de su Secretaría de Cultura Ciudadana y la Biblioteca Pública Piloto, les da la bienvenida a la 12ª Fiesta del Libro y la Cultura, un encuentro ciudadano donde celebramos la palabra en todas sus formas y manifestaciones, que este año tiene como tema de conversación las formas de la memoria. Los invitamos a conectarse a través de nuestras redes sociales, compartiendo contenidos con el numeral Fiesta del Libro y numeral Las Formas de la Memoria. En Facebook nos encuentran como Fiesta del Libro y la Cultura y Alcaldía de Medellín, y en Instagram y Twitter como @fiestalibro y @alcaldía de Med. Una oportunidad para contarle a muchos ciudadanos cómo vivimos esta fiesta en la ciudad de los libros. La actividad que tendremos a continuación hace parte de la franja de lanzamiento de libros. Esperamos que este paso por la fiesta nos deje llenos de experiencias que nos permitan seguir aportando a la transformación social de nuestra ciudad, a la construcción de cultura ciudadana. Antes de comenzar esta actividad, desde la Alcaldía de Medellín queremos darle las gracias a las entidades aliadas en este proyecto. Los grandes patrocinadores, El Colombiano, Confama, Confenalco Antioquia y Banco Itaú. Al patrocinador EPM, a los aliados estratégicos, Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, Celsia, Parque Explora, Universidad de Antioquia,
Buen Comienzo, Jardín Botánico de Medellín, Cinemas Procinal, El Tiempo, Publicaciones Semana. A quienes hicieron posible el país invitado: Secretaría de Cultura México, Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Embajada de México en Colombia, México, un mundo en sí mismo, Año Colombia-México, Cemex y Claro. A quienes con su apoyo hacen posible el Premio León de Greiff al Mérito Literario, la Universidad EAFIT, Grupo Argos, Cementos Argos y Celsia. Al apoyo de entidades como Embajada del Brasil, Reino de los Países Bajos, Acción Cultural Española y Metro de Medellín. En esta oportunidad tendremos la charla Una luz en las oscuras aguas del dinero, perspectiva antropológica del mundo financiero. Joris Luijendijk conversa con Héctor Abad Faciolince. Al final de esta charla, las personas que quieran realizar sus preguntas lo van a poder hacer a través del micrófono con base que vamos a poner en la mitad del pasillo. Lo vamos a hacer de manera organizada y con el apoyo de nuestro equipo logístico. Bienvenidos. Buenas tardes. Tengo el gran gusto y el honor de presentarles a un gran periodista holandés, neerlandés, Joris Luijendijk. Es muy difícil de pronunciar el apellido, pero es algo parecido a Luijendijk. Ustedes están, es como si en Holanda estuviera, no sé, Daniel Coronel. Él es realmente el periodista investigativo probablemente más leído hoy en día, no solo en Holanda, sino también en Gran Bretaña. Él tuvo durante mucho tiempo un blog para el Guardian y ha publicado libros que han tenido muchísimos lectores. Uno de ellos sobre la City y el mundo financiero y la crisis de la cual se están cumpliendo ahora 10 años de Lehman Brothers y del sistema financiero mundial, pues ha vendido más de 500.000 copias solo en holandés y con traducciones a muchísimos países. Joris se ha ocupado también de temas diferentes a este, que lo han hecho más famoso en el mundo, como una larga investigación sobre los carros eléctricos. Pero antes él se formó como antropólogo e hizo estudios de antropología en Egipto, en el Cairo, y se convirtió en un experto en asuntos del Medio Oriente, y pasó de ser antropólogo a ser un periodista que cubría muchos aspectos políticos del Medio Oriente, y después de las Torres Gemelas y de la invasión de Irak, pues era un corresponsal muy importante para la radio, la televisión y periódicos holandeses. Pero el libro que está publicado en español, hay 2 libros publicados en español, pero el que más ha circulado aquí, aunque no lo suficiente, de hecho su editorial Malpaso no tiene un stand en la feria y no va a ser fácil conseguirlo, por eso al final no va a haber firmas. Es el libro que se llama en español Entre tiburones, una temporada en el infierno de las finanzas. Y yo voy a empezar haciéndole una pregunta sobre ese libro a Joris, y es, en este libro tú un poco haces una pregunta que parece ingenua, me parece tonta, y les preguntabas a muchos banqueros ellos con cuál animal se identificaban. Algunos le decían que con un león, con un lobo, una serpiente, un velociraptor. Yo me identifico con una mula de carga. ¿Usted con qué animal se identificaría? Bueno, él va a hablar en inglés, hay traducción simultánea y bueno, espero que salga todo bien.
Sí, primero que todo, muchísimas gracias, muchas gracias, Héctor. Ser entrevistado por un prominente escritor es un gran honor para mí. Ahora, preguntarle qué animal se identifica a las personas es un medio truco. Yo también le escribo a los autores y los escritores y realmente es una muy buena forma de romper el hielo un poco y de pasar por toda la jerga. ¿Eres un predador o no? ¿Matas otros animales o no? Es como esa es la pregunta. ¿Eres predador o eres peludito? ¿Eres acogedor, peludito? ¿O eres como una culebra o como una rana, abuela? Y así. Entonces yo pienso en mí mismo como una ballena que le gusta comunicarse en grandes distancias, con otras ballenas. Me gusta las otras personas y me gusta comunicarme con otras personas, pero no me gusta si las otras personas están muy lejos necesariamente. Y por eso escribo libros. Entonces no tengo que hablarle a la gente, pero mi esposa me dice que yo soy un búho, porque me quedé sentado silencioso en una rama en el bosque y mato un ratón. Eso dice mi esposa y luego regreso, ¿no? That is like Athena. Es como Atenas, ¿no? Well, you have to Bueno, go to tienes the que Pacific ir al coast of Pacífico, a la Colombia, costa where pacífica whales make colombiana, love. donde hacen el amor las ballenas. Sí. Bueno, buenas ideas, Héctor. Joris se define a sí mismo como un antropólogo periodista y como un metaperiodista. Lo que yo he notado en sus trabajos de periodista o de metaperiodista es que lo que él hace es que empieza a escribir sus artículos reconociendo su ignorancia. Es decir, no es el periodista que investiga durante un tiempo algo y luego, por ejemplo, los falsos positivos, que es un tema muy colombiano, y después de investigarlo te da el resultado en un gran reportaje. No, él empieza reconociendo su ignorancia y publica en un blog varios posts donde él va construyendo con sus lectores como una curva de aprendizaje. Poco a poco va construyendo la curva de aprendizaje. ¿Es eso ser metaperiodista, esta construcción con los lectores, o qué es ser un metaperiodista? Lo que encontré cuando yo trabajaba en el Medio Oriente, cuando yo escribía artículos y mis amigos y mi familia como me quieren, sentían abocados a leérselos todos. Por 5 años se leyeron todos mis artículos y si yo les hacía un examen, les preguntaba, bueno, ¿qué es un árabe israelita? ¿O cuál es la diferencia entre un suní y un shia musulmán? Todavía no tenían ni la más mínima idea, no sabían contestar. Y yo creo que esto es cierto casi para todos los temas. Las personas realmente no saben nada. Y luego cogen un periódico, se meten en internet y tratan de leer algo sobre finanzas sin saber del fondo, y el periodista presume o asume que la persona ya sabe que es un banco y presume que es un buffer de capital, y el periodista explica lo que eso es un credit default swap, y de ahí en adelante el periodista sigue suponiendo que uno sabe que es un default swap, que es terminología muy sofisticada, es como otro idioma. Entonces un periódico, en las páginas financieras uno habla el lenguaje de finanzas y lo lee. Si no habla finanzas, uno se lo salta, se lo pasa. Ahora, yo pensé que con internet, ¿por qué no, en lugar de hacer toda mi investigación fuera de línea y luego presentarla en vehículo, por qué no empezó a hacer la investigación desde el punto de ignorancia, el punto donde no sé nada y donde todos estamos en la misma base? Entonces, cada vez que aprendo algo, escribo un blog post y se vuelve como una curva de aprendizaje compartida, colectiva, donde yo lo hice con el carro eléctrico, lo hice con finanzas, con otros temas, y básicamente invito a la gente, invito a un curso de lenguaje, exceptuando que no estamos aprendiendo español, sino el lenguaje financiero u otros idiomas. Entonces, si tú compartes tu investigación, las personas
personas que investigas, sobre las que investigas, van a unirse a ti. Por ejemplo, entrevisté a un banquero y otro banquero se leyeron la entrevista y dicen, uy, ¿por qué estás entrevistando a este idiota? Y digo, bueno, pues él fue el único que quería hablar conmigo. Ahora, si usted quería también, pues por favor, dígamelo y con gusto. Ahora, y también es una muy buena manera de tener nuevas fuentes. Es la manera hacia el futuro. Yo creo que es periodismo modelado, pero no ese profesor acartonado donde uno está ahí evitando, pues suponiendo que uno está poniendo atención y uno se piensa como alguien que sabe y está informado. No, eso es del pasado, eso no es la forma del presente. Ya voy a volver al tema principal de este libro y de los banqueros, pero antes quisiera decir algo. Es cuando una persona no sabe nada de algún asunto, por ejemplo, cuando alguien no sabe nada de literatura o de lo que es escribir una novela, a veces esas personas te hacen las mejores preguntas sobre qué es escribir una novela, cómo se escribe una novela. Yo sé que usted se ha dedicado sobre todo a temas del Medio Oriente, a temas, bueno, carros eléctricos y muy poco de América Latina y poquísimo o nada, vamos a suponer que nada, sobre Colombia. Como un ignorante total en Colombia, perdóneme, pero supongamos que lo sea, ¿cuáles serían las preguntas que usted les haría, con las cuales usted empezaría a tratar de enterarse de cómo es Colombia? Porque a lo mejor son preguntas que nosotros no nos hacemos por ser colombianos y por creer que sabemos todo sobre Colombia. ¿Cuáles serían las preguntas que un antropólogo, periodista, metaperiodista haría en un país complejo como este y difícil de entender, pero bueno, que un ignorante podría preguntar mejor? Muy buena pregunta. Ahora, lo que siempre hago es cuando voy a un nuevo país o a un nuevo campo, arranco con mis propios prejuicios, ¿cierto? Entonces pienso muy bien, digo, yo no sé nada sobre Colombia, pero sé un poquito. Sé que Holanda jugó con Colombia en el Mundial. Bueno, ya, pues no calificamos para Rusia, pero bueno, jugamos, pero obviamente los narcos, la Netflix, la serie de Netflix, y luego había una holandesa en las FARC. Entonces, que es lamentable, pero bueno, esas cosas que si empiezo un proyecto de entrevistas aquí, lo primero que haría es aprender español un poco, como aprendí árabe. Yo creo que español es más fácil que el árabe y empezaría por ahí. Pero entonces, digamos, conozco absolutamente nada sobre el país, exceptuando cocaína, guerra y fútbol. Entonces, ¿qué es lo más importante? Si tú puedes agregar una cosa más, ¿qué sería? ¿Qué sería esa cosa más? Y yo creo que sin duda la manera antropológica no es encontrar una respuesta a la pregunta, sino descubrir la pregunta. Entonces, y no se puede saber la pregunta de manera anticipada, pero hay que empezar en algún lugar. Entonces harán preguntas, pero con los banqueros yo realmente no sabía cuál era la pregunta. Decidí, por ejemplo, los banqueros destruyeron la economía mundial en el 2008. Y bueno, me gustaría saber si es algo, si es un problema fijo, si es estructural y va a volver a suceder. Pero realmente, con el tiempo entrevisté 200 personas durante 2 años, mucho trabajo, y en algún momento descubrí que en un banco casi nadie es un banquero, muy pocos son banqueros. Casi todo el mundo del banco trabaja o en soporte o en apoyo, en informática, personal, gestión humana, jurídica, etcétera, etcétera, pero también hay otras personas que trabajan en algo que se llama riesgo y compliance, gestión de riesgo y compliance. Entonces, un banco le paga salarios a diestra y siniestra miles de personas en riesgos y compliance para asegurarse de que los banqueros no rompan violen las reglas y no tomen riesgos descabellados. Ahora, si usted mira todos los escándalos que ha habido y el desplome de la economía, no están haciendo un buen trabajo en ello, ¿no? Entonces me doy cuenta que no es solamente que no sabía la pregunta, sino que se estaba preguntando a las personas equivocadas. Estaba preguntando a los banqueros, pero obviamente tendría que ir a los que manejan el riesgo y el compliance y preguntarle a ellos por qué son tan pésimos en su trabajo de evitar que los banqueros violen. Si usted le está pagando para evitar que estas cosas ocurran y no las hace, ¿por qué?
Una de las cosas también, y pregunto, ¿qué animal eres? Les preguntaba, los banqueros que tomaban los riesgos con seguridad eran leones, hienas, serpientes, tiburones, velociraptors, digamos que dinosaurios que comen carne. Pero los de compliance y riesgo, soy un osito, soy una hormiga, soy un perro que no le importa que le peguen, y así. En serio. Ahora, eso te cuenta algo sobre la persona. Es la persona que toma los riesgos. Dice que yo soy un león, y la persona cuyo trabajo es asegurarse de que los riesgos no se desboquen y dicen, no, yo soy un osito. No. No. O sea, hay que tomarte tu tiempo y bueno. Ahora, o soy un castor. Ahora, en Medellín, ayer caminando, yo puedo decir, o sea, uno no sabe nada, uno no sabe ni siquiera lo que no sabe. Es decir, uno no puede pretender saberlo y luego irse. Cuando empezaste esta investigación sobre la crisis de hace 10 años y sobre la Citi, sobre los banqueros, ¿sabías que el mundo había estado al borde de una crisis gravísima? Porque yo, hasta leer tus artículos, yo no sabía que el mundo, que incluso Colombia, un país en el extremo occidente, pudo haber sufrido muchísimo. Yo no sabía que hace 10 años habíamos estado realmente en una situación tan crítica, incluso más crítica que la de la crisis de los años 30, tan famosa del siglo pasado. ¿Tú sabías que habíamos estado al borde de un precipicio global o no? Yo creo que eso fue lo más sorprendente de todo que descubrí hablando con banqueros, porque yo pienso en mí mismo como periodista, como alguien bien informado, supuestamente, y lo mismo tú. Ahora, entonces empecé a entrevistar a estos banqueros y preguntarles sobre el desplome, Lehman Brothers, la gran firma, exactamente 10 años, la semana entrante, que les preguntaba que cómo fue. Me decían, bueno, yo llamé a mi casa y le dije a mi esposa que sacara toda la plata del banco y le dije que la cambiara por oro o que comprara tanta comida como fuera posible. Algunos decían, o preparar a los niños para evacuar al campo. Y también hay reportes de banqueros tratando de conseguir armas, que es algo difícil en Europa, ¿no? Y una manera, ¿por qué tenían tanto susto? Es que si un banco grande se quiebra, bancarrota es la palabra, estoy aprendiendo español. Si un gran banco entra en quiebra, en bancarrota, todos los otros bancos reciben dinero de ese banco. Entonces todo el mundo va a preguntar, mire, si usted se recibe plata de Lehman, pero Lehman está en bancarrota, entonces usted tiene un problema, ¿no? Ahora, y todo el mundo va a pensar, bueno, pero si ese banco tiene un problema, entonces todo el mundo que reciba dinero de ese banco también tiene un problema. Y se volvió un pánico, es un dominó, es un efecto dominó. Y con internet hoy en día y tecnología, ese dominó es rapidez, es increíblemente rápido. Ahora, en 36 horas, todo el sistema global mundial, incluyendo Colombia, podría haberse desplomado. Significa que todas las economías paran. El sistema financiero es el corazón, bombea la sangre, el dinero a través de un cuerpo. Es la economía, de manera que y se van a parar los suministros petrolíferos, de supermercados, de las farmacias. Imagínense nosotros simultáneamente en nuestros celulares, miramos y dice, usted no tiene acceso a su cuenta bancaria porque su banco desapareció y la economía ha parado. Imagínense ese mensaje en su celular. Ahora, estábamos a 36 horas de distancia de ese suceso. El número de veces. En ese momento, cuando esto estaba ocurriendo, los políticos no nos lo dijeron, porque si uno realmente le da susto del pánico, lo último que usted dice es pánico, uno no dice pánico, porque hay eso, una estampida, un pánico, pero una vez el pánico se manejó porque le tuvimos que dar todo ese dinero al banco, los políticos aún así
decidieron no contarnos. En este momento, casi nadie está consciente de cuán peligrosos son los bancos y qué tan cerquita estuvimos a un desplome absolutamente inimaginable en esos momentos hace 10 años. Como nadie sabía, hay poco capital político. Digamos, si un político quiere atacar a los bancos, eso requiere mucha fortaleza. Entonces, si la opinión pública está detrás del político, es mucho más fácil. Pero la opinión pública no tiene ni idea. Entonces, todavía estamos encartados con estos bancos que son demasiado grandes, que si son muy, muy grandes y se cae uno, vamos a tener que darle toda esa inyección de dinero para asegurarse que no tengamos el efecto dominó. Es algo aterrador. Ahora, yo me encontré convirtiéndome, o sea, casi que entre comillas, radical, pensamiento radical económico, porque si esto ocurriese y no se me dijo y no se arregla el problema, entonces necesitamos tanques en las calles o una revolución. Pero el mundo financiero aprendió algo de esta crisis. Por ejemplo, en la administración de Obama se pusieron, creo, algunos controles que incluso me parece que Trump está desmontando. ¿Esos controles son eficaces o realmente el mundo y todos nosotros estamos siempre en las manos de no sé quién, si hay un quién, de una cosa abstracta que se llama, no sé, el sistema financiero internacional, y esto podría pasar en cualquier momento? ¿O podemos estar tranquilos? ¿Qué tan tranquilos podemos estar? No creo que podemos estar tranquilos. Yo creo, Héctor, que el sistema hoy es más frágil, de hecho, Héctor, y más fluctuante y débil que antes del debacle hace 10 años. China tenía mucho dinero en esa época y los gobiernos todavía tenían mucho dinero en sus arcas y los bancos centrales podrían bajar tasas de interés, tenían alguna holgura. Entonces sacamos muchas cartas que ya no tenemos para estabilizar el sistema, pero esas cartas ya no están, esos trucos ya los usamos. Y Obama hizo algo, sí, pero poco, realmente. Ahora Trump está deshaciendo esas cosas. Es una cuestión de tiempo realmente. Ahora, lo que encuentro aterrador es que casi nadie predijo el debacle o la crisis del 2008. Entonces tenemos todos estos supuestamente educados en Harvard, MIT, Cambridge, supereducados, súper bien pagados, periodistas, académicos, reguladores, contadores, calificadores de riesgos, bla, 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 bla. Todas estas personas les pagan supuestamente para asegurarse de que el sistema funcione. Y ellos no tenían ni la más mínima idea. O no le dijeron a nadie. Ahora, ¿qué razón tenemos para pensar que ahora sí tienen idea? Ahora, yo creo que estaríamos seguros, Héctor, si los bancos fueran más pequeños, que si fracasan y se van en bancarrota, nada pase. Que sean ese tamaño, como un restaurante. Si se quiebra un restaurante y atiende comida muy maluca, horrible, y le paga mucho dinero a los meseros, y se quiebra y se va en bancarrota, nadie se va a morir de hambre al otro día. Malo para el restaurante. Pero si es un banco enorme, le paga demasiado a los banqueros, es decir, analógicamente los meseros, y mala comida, malos productos, malos préstamos. ¿Lo dejamos quebrar? No, porque si se quiebra, entonces todos los otros se van a quebrar. Y todos nos quebramos, y es el susto que nos inculcan. Ahora, el problema es que los bancos no son restaurantes. Y los bancos deberían ser como restaurantes. Es decir, que si se manejan mal, dejémoslos que se quiebren. Que se quiebren y punto. Y necesitamos recortarlas, se deben ser mucho, mucho más pequeños. Y nadie debería sufrir más cuando un banco entra en bancarrota que los banqueros. Son ellos los que deberían. Ahora, si ustedes dejan que su banco se quiebre, usted se va. Pero es un incentivo malo, porque es decir, tomamos todos estos riesgos, le va bien, usted le dan bonificación, se compra otra casa, todos estos riesgos, y se quiebra, entonces usted se va. Ahora, hay una bonificación, pero no hay un castigo. Hay recompensa más, no castigo. Si usted es un niño de 9 años, si usted le dice al niño de 9 años, mire,
mire, usted está en el colegio, haga la tarea, no sé qué, pero si no hace la tarea, te damos la misma calificación que cuando hace la tarea. ¿Usted qué cree que va a hacer el niño? Usted le dice al niño, ¿qué va a pasar con el niño? El niño pues sabe que para que es un incentivo perverso, nadie va a hacer su tarea. Nadie la va. Y ese es el problema con los banqueros. Usted se lo puede explicar a un niño de 9 años si lo entiende. Pero lo curioso es que los que tenemos algún ahorro buscamos un banco más grande, o los que queremos publicar un libro buscamos una editorial más grande, no una pequeñita editorial nueva, a no ser que tengas muy pocos ahorros o tengas tu primer libro lo llevas a una pequeña editorial, pero tu séptimo libro lo llevas a una gran editorial. También el dinero, parece que también hay como algo psicológico que nos hace pensar que lo más grande es más fuerte, más sólido, y no es más sólido. Entonces, para el mundo es nefasto. ¿Es así? Cuando escribí el libro Nadando con tiburones, estaba viviendo en Londres en esa época y me tomé 18 meses. Y durante 18 meses pagué, mi alquiler era 4.000 euros en Londres, eso es carísimo, muchísimo dinero, hagan la cuenta, eso son como 5.000 dólares, mejor dicho, 15 millones de pesos, un apartamentico. Ahora, y no había ni un solo regulador que vino y me dijo, mire, Llores, usted está tomando un riesgo muy alto, ¿cómo es su buffer de capital? ¿Cuál es su colchón de capital? O sea, si escribo el libro y nadie me lo compra, me quiebro. ¿No es cierto? Porque con eso alquiler. Ahora, si el banquero toma el riesgo, el regulador llega y le dice, no, porque el banquero no puede fracasar, o el banco no puede fracasar, pero tienes razón. Si tú supieras que vas a estar vas a ser salvado si eres suficientemente grande, entonces lo que trata es de ser grande para que te salven. Entonces siempre hay como una recompensa tras ser demasiado para fallar, lo que dicen los anglosajones, too big to fail, muy grande para fallar. Hay un dicho muy interesante, es más seguro equivocarse en un grupo que estar acertado solito o individualmente. Entonces es un incentivo perverso. Usted va a un gran banco y muchas personas están unidas al banco. Si el gran banco hace algo es estúpido, entonces son muchos. Probablemente el gobierno te va a salvar, aun cuando el banco haga algo estúpido. Ahora, hay seguridad en las cifras, seguridad en los números. Ahora, hay algo profundo humano en una lógica perversa. Ahora, la mayoría de las personas imitan al grupo, así esté equivocado. Se visten de cierta manera, comen de cierta manera, así que debe haber una recompensa evolutiva que los hombres de las cavernas de pronto... Es que el dinero es una cosa muy misteriosa. En este libro de Harari, Sapiens, se dice que la fe en una moneda, por ejemplo, la fe en el peso colombiano, es una ficción, pero mientras esa ficción la comparta mucha gente, pues la ficción del peso colombiano, el peso no se derrumba. Digamos que en este momento la fe en el peso argentino se está derrumbando, o la fe en el bolívar, en el super bolívar, en el nuevo bolívar, se derrumba un día tras otro. Pero, ¿qué es lo que podría hacerse? No para que sea una fe tan abstracta o tan irracional, sino, usted ahora mencionaba que los bancos tendrían que ser mucho más pequeños. Pero ¿quién debe volver los bancos más pequeños? ¿Quién tiene el deber moral de volver el banco más pequeño? ¿El gobierno o los mismos banqueros? ¿Los banqueros se van a autorregular por el bien de la humanidad o son los gobiernos los que tienen que regular? Si eso es lo que produce un efecto menos peligroso para la economía global. Muy buen punto, pero antes de estudiar los bancos, yo creo que estaba a favor de la globalización en general, antes, ¿no? Obviamente quería un tipo diferente de globalización, pero sentía de alguna manera que si el mundo se convirtiera en una sola economía, tendríamos mayores y mejores estándares, y yo me compré todo el cuento y la idea de la globalización. Entonces, mirando los bancos me di cuenta que, ojo,
tenemos globalización económica, pero no tenemos globalización política. Entonces los bancos operan, JP Morgan tiene 250,000 empleados. Y un gran banco global es más poderoso que la gran mayoría de los países. Ahora, si trabajan juntos en un lobby financiero, entonces son más poderosos que cualquier país solo. Ahora, si gracias a la globalización tenemos estos mega bancos increíblemente poderosos y estos bancos están destruyendo la economía mundial, entonces necesitamos un gobierno global, necesitamos algo que de contrapeso, que sea más poderoso que el grupo de los bancos globales. Pero ¿qué es más poderoso? Sería un gobierno global. Pero no queremos un gobierno global tampoco, porque los chinos tendrían 20% de ese banco, de ese gobierno global y no van a tener elecciones en China para el gobierno global. Así que hay otros problemas con la posición global. ¿Quién va a ser la posición global? O sea, pero si no queremos un gobierno global, entonces ¿qué tendremos? Entonces, ¿cómo podemos estar a favor de cooperaciones globales y corporaciones y bancos globales? Nunca he visto tan claro, pero lo que pasa ahora es que los bancos juegan un país contra el otro, van a Colombia y le dicen queremos esto y esto y esto y esto, o simplemente no invertimos en Colombia. Y es muy difícil para Colombia ir contra esa corriente, ir contra un gran banco. Entonces, es uno de esos paradojas o acertijos, no tengo respuesta. Realmente es una pregunta sin respuesta que la que estamos luchando con los impuestos es lo mismo. Pero ellos, ¿por qué vienen a Colombia a hacer eso? Ellos son personalmente malos, ellos lo hacen por codicia, simplemente para ganar más. ¿Quiénes son los malos en esta película? No entiendo bien, ¿es el presidente del banco? ¿Son los funcionarios intermedios, jóvenes yuppies que van con maletines? ¿Qué es lo que quieren? Ellos no van a, el sueldo es el mismo, no van a ganar más estos yuppies si Colombia, no sé, aprueba lo que ellos sugieren. ¿Dónde está el interés? ¿Es todo simplemente codicia? ¿Is only greed or what is? Yo creo que muchos de ustedes habrán visto la película Wall Street con Wolf, el lobo de Wall Street con Leonardo DiCaprio. Utiliza mucha cocaína con muchas prostitutas y es un psicópata y comparte vende acciones en compañías que no existen. No sé si vieron la película de DiCaprio. Es un hombre muy malo. En Hollywood le fascina el estereotipo de los malos porque entonces tenemos una historia vendible. El malo y el malo tiene que caerse y vencerse. Entonces la historia es sobre cómo el malo finalmente termina en la cárcel. Pero sabemos que la realidad, yo esperaba muchos lobos de Wall Street en los bancos, pero no los encontré. Entrevisté a estos señores y son gente normal. O sea, no eran aburridos. Malos no, pero aburridores sí. Todo lo que hacen es trabajar. Gente disciplinada, trabajadora, tiene que serlo porque es un trabajo detallado y el detalle es importante para esta industria y tiene que concentrarse muchísimo durante largas horas y obviamente los fines de semana. Si tienen unas horitas, puede que usen drogas, principalmente son pastillas para dormir y alcohol. Era gente hiper aburridora. Ahora, la mayoría, pero muy pocos, algunos fueron a la cárcel, pero pocos, pero no violaron la ley. Una mala persona que no viola la ley es compleja. Una persona compleja, no necesariamente. Ahora, lo que encontré es que los escritores y los periodistas y Hollywood les encantan las historias con el malo, pero están indefensos y la historia no tiene un malo claro. Digamos, ¿dónde está el malo en el cambio climático? ¿Quién es el malo? ¿Quiénes son los malos? Yo creo que hemos dicho, bueno, los bancos, los banqueros hacen cosas terribles y tiene que ser porque hay un malo en algún lugar y el banquero tiene que ser. Entonces lo que hacemos es que echamos los banqueros, hay un nuevo banquero y estamos listos. Y arreglado el problema, pero no, he encontrado que estos banqueros, obviamente hay malos en todas partes,
pero los bancos, el monstruo es la institución, la estructura. Los bancos recompensan a los banqueros por hacer cosas que son malas para Colombia o malas para sí mismos o malas para los accionistas. Necesitamos un diferente sistema de incentivos y recompensas. Ese es el malo. Entonces, sí hay banqueros malos, pero es el sistema fundamentalmente quien tiene que ser diferente. Entonces, siempre y cuando no sea contra la ley, tratar de ganar plata, especulando contra el peso o contra la gente lo seguirá haciendo. La gente lo seguirá haciendo. Entonces, eso es una lucha que, o sea, como periodista y como escritor, nos encantan estas historias claras en blanco y negro con un malo y un bueno, como James Bond o el Doctor No. James Bond o el Doctor No. Yo te capturé, James, te voy a matar o te voy a tirar a los tiburones, pero antes te voy a decir cómo voy a tomarme el mundo. Y todo el mundo se ríe, todo el mundo feliz. Esas historias nos encantan y detestamos el Doctor No, el Doctor Mal. Es cuando James Bond llega y salva y mata a un montón de personas del Doctor No. No pensamos que cómo es terrible, cómo está matando a la gente, No pensamos en eso. Y nos vemos la película tranqui. ¿Será que están trabajando de gusto por el Doctor No? ¿Les toca trabajar? ¿Y quién va a cuidar a las viudas y a los niños? No, listo, James Bond, mátalos. No, porque el Doctor No supuestamente es malo y todo el mundo que está con él supuestamente también. Ahora, imagínense un mundo, James Bond no lo captura, sino que lo invita al Doctor No. El Doctor No le dice, James, venga, James, tengo esta idea fantástica, este plan, vamos a desarrollar la economía colombiana. No hay película. Ahí no habría película. No, pero eso es lo que está pasando hoy en día. Entonces, la mayoría de esos banqueros se creen el cuento de que en su película, la película en la que ellos están, ellos son los buenos. Para ellos son los buenos. Para los banqueros. Desde su punto de vista. Y es muy difícil entrevistarlos porque es gente de carne y hueso y escuchar su argumento. Y entonces uno les pregunta, sí, bueno, usted está en un mundo completamente diferente, en una película diferente. Y la película de ellos no tiene ningún traslapo con la mía, son dos películas, estamos viviendo dos mundos distintos. Entonces, ¿dónde empezamos? Muy curioso que me pasó leyendo el libro de Yoris, es que el libro está publicado por la editorial Malpaso, que es una editorial que creció rápidamente en los últimos años. Yoris, ustedes lo ven, es sin duda una persona buena, pero él puede haber estado contribuyendo a una editorial que, bueno, no sé si ustedes saben que el dueño de Malpaso, que es un señor mexicano, nuestros amigos mexicanos lo conocen muy bien, es Bernardo Domínguez Cereceres, o algo así, que está siendo acusado de lavado de dinero y de hacer préstamos ficticios por casi 30 millones de euros al clan Pujol de Cataluña. Y él, que saca un libro sobre estas cosas absolutamente sin ética de los banqueros, pues ayuda a este especie de mafioso mexicano, perdón, que le quitaron el pasaporte, y este hombre bueno, pues sin querer, está contribuyendo a, no sé, al nacionalismo catalán, a la corrupción del clan Pujol en Cataluña. ¿Te das cuenta de eso? ¿Y tú sabías o tampoco sabías que estaba? Acaba de tocar, Héctor me acaba de descontar, incluso ahorita en el camerino me dijo, yo no tenía ni idea, me acuerdo cuando fui a España para la promoción, tenía mucho dinero y fuimos a un restaurante, pues, esta editorial, como raro, ¿no? Vino, quiere whisky, pero estaba un poco, sí, de hecho, dice, no, esto de publicar libros es chévere, ¿no? Y ahora que lo pienso, realmente no les preocupaba en absoluto que no se vendiera el libro, y eso era como una señal, ¿no? No estaban en pánico, ¿no?
Para nada. Pero en retrospectiva, algunos hay que darse cuenta que un banco es algo muy grande, muy complejo. El 99% de la gente que trabaja en un banco no tiene nada que ver con la crisis. En otras actividades, si usted, por ejemplo, digamos, estuviera siguiendo el sector de telecomunicaciones latinoamericano para ver si de pronto uno de los clientes de ustedes les gustaría comprar una proveedor de telecomunicaciones en Latinoamérica, en un país, usted no solamente no tenía nada que ver con las hipotecas de dudoso recaudo, las subprime en Estados Unidos. Muchos banqueros entendían la crisis, pero de libros. No por experiencia propia. Entonces yo les preguntaba, ¿por qué me da la entrevista? En Londres, si usted da una entrevista a un periodista, lo pueden echar. Entonces tomaban un riesgo enorme al dejarse entrevistar. Entonces realmente me gustó tu proyecto, me decían, porque yo leo estas entrevistas con mis colegas y encuentro que hay un sentido de bien en lo que están haciendo. Entonces, por eso. Digamos que es como un archipiélago, todas estas islitas, y cada isla está en una actividad completamente diferente. Lo que pasó en el 2008 es que una de esas islitas, de repente, una gran explosión. Y cuando miramos, era un reactor nuclear. Y cuando explota un reactor nuclear, el efecto obviamente va a ser sentido en todo el archipiélago, que fue el sistema financiero. Muchos de estos banqueros estaban enojados, furiosos, porque estaban trabajando en Lehman Brothers, en otra cosa, en telecomunicaciones, en Latinoamérica, y les pagaban en acciones. Lehman Brothers se fue a la quiebra y todas las acciones desaparecieron, se esfumaron de un día para otro. Una de las cosas que aprendí es que es fácil de pensar en los banqueros y echarle la culpa, pero las diferencias son enormes y es muy difícil hacerse a la idea que todos son malos, todos son ricos y de todos hay que echarle la culpa. Pero una vez que uno empieza a ver las sutilezas y las diferencias, se vuelve difícil movilizar a la gente ordinaria para atacar a los bancos. Entonces hay también un compromiso en cuanto a entre la sutileza y el impacto que se puede tener. O sea, si usted quiere, digamos, si pensamos que el gobierno colombiano es malo y necesitamos otro gobierno, y uno le explica a la gente todos los ministros que tienen buenas intenciones, algunos sí, otros no, la gente dice, bueno, ¿son malos o no son malos? Dejémoslos seguir gobernando. Entonces es difícil como periodistas, ¿no? Otro de los libros de Yoris, que empezó también como un blog, fue una investigación sobre los carros eléctricos, que tal vez sea un tema menos difícil para mí. Yo quiero comprar un carro eléctrico hace mucho, no sé por qué. Creo que es por moda o porque quisiera contribuir a que el aire de Medellín fuera menos asqueroso. ¿Cómo es lo de los carros eléctricos? ¿Por qué te interesaste en eso? ¿Debo comprar un carro eléctrico cuando vaya a cambiar de carro? ¿Es conveniente realmente o es una farsa? No sé nada en realidad de los carros eléctricos. El proyecto que hice lo hice en el 2009. En ese entonces todo el mundo decía que había muchos desconocidos con los desconocidos. No sabíamos ni lo que no sabíamos. Al respecto, por ejemplo, del reciclaje de pilas o baterías, se vuelve un tema muy técnico. Ese es el problema con la sostenibilidad del cambio, que el periodismo de cambio climático y de sostenibilidad es muy, muy técnico. Si usted escribe sobre abortos, no se necesita tanta tecnicismo, la gente entiende de una la situación, pero si uno habla de carros eléctricos hay que hablar de suministro energético, capacidad de buffers, etcétera, almacenaje, pilas. Si me da en 2 minutos los duermo a todos y arrancamos a hablar de carros eléctricos, pero si vamos a manejar más de 40.000 kilómetros y cargamos con energía verde, entonces es una muy buena idea comprar eléctrico. Nosotros pensábamos que teníamos pura green energy en Colombia porque tenemos hidroeléctricas, pero últimamente tenemos muchas dudas porque está habiendo grandes problemas con algunas hidroeléctricas, en particular con una que están construyendo aquí en Colombia. Hay otro tema que me gustaría tocar y es el tipo de
de periodismo que quieres hacer ahora. Sé que ya hiciste lo de los carros, has hecho un par de libros sobre el Medio Oriente, uno con un título muy atractivo que es que también los hombres buenos le pegan a sus esposas. Es el primero que, sometimes, a veces, sí, o una vez, no sé. Pero ahora sé que estás en un nuevo proyecto. ¿Cuál es el nuevo proyecto y cuál es el tipo de periodismo que quieres hacer en este nuevo proyecto? Si ya lo tienes claro, o cómo, pues me interesa mucho a mí, y espero que a ustedes también, como periodista, cómo se puede hacer un periodismo distinto. Y yo creo que Joris es realmente una de las personas que está haciendo un periodismo totalmente novedoso y distinto. No solo porque construye a partir del blog y luego arma sus libros corrigiéndolos desde los posts del blog, sino porque tiene un sistema distinto. ¿Qué es lo que estás haciendo y qué es lo que planeas hacer ahora? ¿Cuáles son tus planes para el futuro más próximo? Bueno, tengo una pequeña crisis de fe, Héctor, en el periodismo, te lo confieso, porque el surgimiento de los populistas, no como los amarillistas y los populistas, sino los investigadores buscamos escándalos, pero cosas que salen muy mal. Y entonces imagínate que encontremos algo que sale muy mal y lo publicamos. Lo que hacemos entonces es que hacemos un hueco inmenso digamos, en la fe de los lectores en el sistema democrático. Entonces uno piensa que el gobierno sabe lo que está haciendo y les doy un artículo que les dice que el gobierno no tiene ni idea de lo que está haciendo. Entonces creamos un hueco en la fe del ciudadano. Entonces yo creo que es irresponsable. Ahora, la escuela anterior de periodismo se basaba en el supuesto de que este hueco que uno hacía en la mente lo iba a ser llenado por una oposición que quería mejorar el país. Entonces era digamos que una posición constructiva, se suponía. Por ejemplo, si en Watergate, ustedes conocen lo que pasó en Watergate, Nixon hizo muchas cosas mal hechas, está en el periódico, Nixon tiene que renunciar y luego su reemplazo era supuestamente mejor que Nixon. Ahora, lo que ahora cada vez más me preocupa es que cuando tenemos estas revelaciones donde creamos este hueco enorme, pero el hueco se llena por gente como Trump o gente como Le Pen, en otro de derecha francés. Y imagínate estando en Francia y encuentras algo sobre Macron, el actual presidente de la República Francesa, que es tan malo que Macron tenga que renunciar. Eso probablemente significa que va a quedar elegida la derecha en Francia, la hija de Le Pen, y va a destruir la democracia francesa. Nunca hemos tenido ese dilema. Siempre habíamos creído que como periodistas, y sobre todo los periodistas investigativos, nuestro impacto era uno neutral, siempre o ignorado o positivo. Nuestro trabajo era utilizado por la oposición para hacer a la sociedad mejor, supuestamente. Ya no estoy tan seguro, Héctor. Y es muy difícil para mí digerir este esclarecimiento y no sé qué hacer a continuación. Ahora, por eso estoy como en tablas. El próximo proyecto era entrevistar a votantes populistas para ver cómo se había llenado ese hueco en su mente y su alma, porque habían perdido la confianza y la fe en el sistema democrático, pero están votando por gente que supuestamente va a empeorar, que lo hicieron. Entonces, ¿qué pasó? Y yo creo que como periodistas, para periódicos de buena calidad, le fracasamos al público porque no hemos escuchado a la gente, solo les hemos dicho que están equivocados, pero no los hemos escuchado. Entonces yo creo que mi siguiente proyecto, Héctor, estoy luchando, debatiéndome, o sea, si todavía, no sé si todavía vamos a poder hacer mejor el mundo mostrándole lo malo que es manejado el mundo hoy. Bueno, gracias. Ahora ustedes van a tener la oportunidad de hacerle algunas preguntas a Joris. Hay un micrófono en la mitad y si alguien se anima, pues puede hacerla en español o en inglés, sin ningún problema. Levantan la mano, yo le digo quién y, bueno, por favor. Deben dirigirse al micrófono, deben pararse y dirigirse al micrófono. Si quieren pueden hacer una pequeña fila. Si quieren pueden hacer filita. No excesivamente larga tampoco, pero...
Buenas noches. A lo largo, para nuestro periodista Lloris, a lo largo de las 200 entrevistas que se hizo para determinar la luz en la oscuridad, ¿cuál es esa luz que se ve en esas aguas oscuras de esas 200 entrevistas? Yo creo que la luz, muy buena tu pregunta, gracias por hacerla. La luz es que los seres humanos son mucho más interesantes y complejos que lo que Hollywood nos hace creer, que lo que Hollywood los hace aparecer. Muchos de esos banqueros me dijeron que estarían felices de ganar menos plata, mucho menos si la sociedad no los detestara tanto. Muchos banqueros me dijeron que si su hijo va a otro nuevo colegio, inicialmente no le dicen a nadie que el papá es un banquero, para que no les hagan bullying, porque los banqueros son, digamos, el malo de la película, muy impopulares. Y es algo, ¿no es cierto? Si usted decirle a su niño, a su hijo, no le diga a los amiguitos que yo soy banquero. Es algo doloroso, o sea, y tratan y los mandan a colegios donde hay más banqueros. Hijos de banqueros son más costosos, es más fácil, pues, digamos, solo los banqueros los pueden pagar, y etcétera. Pero aún así, uno, digamos, a las fiestas de la familia y la mamá siempre está orgullosa de ti. Y después de la crisis, parece que le fascinaba, quería más al hermano que era profesor. Eso duele, eso dolía. Entonces, esa era la luz, esa fue la luz, que los humanos, sí, hay banqueros, pero también son ciudadanos, también son padres de familia, también son hermanos, y tenemos múltiples matices e identidades. Entonces, no es útil, no es práctico atacarlos y hablarles como si fueran solo banqueros. La razón por la cual hablaron a mí es que me dirigía a ellos como ciudadanos y no como banqueros. Mire, tenemos que escuchar de ustedes su voz porque todo el mundo está hablando de ustedes y ustedes no han dicho nada y no hemos escuchado lo que ustedes tienen que decir. Lloris, la pregunta básica gira en torno a lo siguiente. Digamos que la esencia del sistema financiero es que son intermediarios, es decir, ellos cogen los recursos del público, nuestros ahorros, el dinero de los pensionados, en fin, del gran público, cogen ese dinero, le pagan una tasa de interés muy bajita o casi cero. Si ustedes se fijan en las cuentas de ahorros, el banco a ustedes les paga una tasa insignificante, pero el banquero coge ese dinero y lo invierte en otras alternativas esperando generar una gran rentabilidad, y ahí es donde a veces invierten en cosas que tienen alto riesgo. Pero hoy en día yo pienso que la tecnología nos puede dar esa luz. Existe una tecnología que yo pienso que va a revolucionar el mundo como lo hizo Internet, que es el blockchain. Y de hecho ya tenemos una manifestación muy concreta que es las criptomonedas. En las criptomonedas se elimina la intermediación, es decir, yo le puedo pagar a otra persona y la otra persona me puede pagar a mí sin necesidad de que pasemos por el banquero. O sea, el blockchain es una amenaza muy fuerte para los bancos. De hecho, ellos están preocupados por eso. ¿Qué posibilidades le ves a eso? En esas entrevistas, ¿qué sentiste, qué percepción tuviste con relación a los banqueros con ese tema? Muy buena comentario y pregunta, porque recientemente ha sido una tendencia. Ahora, cuando estaba haciendo mi investigación en esa época, todavía no había cogido, no estaba en el radar aún el tema de blockchain, porque eso es hace 10 años. O sea, sí estaba, pero no había cogido tanto impulso. Hoy están muy preocupados y están tratando de entrar en la tecnología, y los bancos tienen mucho dinero, de hecho, para hacerlo y para entrar en el tema de blockchain. Ahora, pero el optimismo sobre el blockchain no estoy tan seguro que sea tan, porque todavía me acuerdo como en 1998, acuérdate, obviamente yo ya soy abuelo, hace 20 años, la gente estaba hablando del Internet de exactamente la misma manera que se habla hoy de blockchain, que el Internet iba a liberarnos, y miren dónde estamos.
Si usted cree que los seres humanos son fundamentalmente buenos, entonces de pronto la tecnología va a ayudar a que florezca esa bondad. Pero yo no creo que los seres humanos son fundamentalmente o naturalmente buenos. Tenemos el potencial del bien y el mal, los dos a la vez. Y la tecnología lo que hace por lo general es que le da nuevas herramientas a los malos también. No solo a los buenos. Ahora, como Twitter para Trump, tenaz. Darle Twitter a Trump, ¿no? Ahora, pero la idea de que haya una trazabilidad para cada transacción me parece muy preocupante. Ahora, significa que no hay privacidad. Y si todo se hace a través de blockchain, eventualmente casi va a ser imposible, si tú eres un criminal y no tienes acceso al sistema, tener vida alguna, porque entonces no estoy tan seguro. Tengo escepticismo, digamos, al respecto. Buenas noches. Al comienzo de la charla, Héctor Abad te preguntaba acerca de la percepción de Colombia, manifestándola desde tu ignorancia hacia el conocimiento del país. Yo quisiera preguntarte acerca de la percepción en los últimos 30 años, no sé si desde el punto de vista tuyo, para una persona que está tan alejada de nuestra sociedad, ¿hay algún cambio grande, pequeño en la percepción que hay afuera, en los cambios que hayan sucedido en el país en estos 30 años, pasando de la era de Pablo Escobar, que tanto daño le hizo al país, a los importantes cambios que han sucedido en estos últimos años? Y básicamente si la firma de los acuerdos de paz con las FARC pueden tener un impacto grande en el exterior, porque cada vez que uno sale de Colombia, sobre todo hacia Europa, siempre lo primero que están pensando, o hacia Estados Unidos, siempre lo primero que están pensando es eso, narcotráfico, y pues uno no quisiera cargar con esos prejuicios. ¿Cuál sería tu impresión al respecto? Yo soy de Holanda, que es algo diferente al resto. Si tú vas al exterior, la gente conoce el queso y fútbol y prostitutas en Holanda, porque es legal la prostitución en Holanda. Entonces todo el mundo hace lo mismo con nosotros, y de pronto un poquito, y las drogas, porque puedes comprar drogas legalmente en la calle. Ahora, es imposible que la gente entienda nada más sobre nosotros los holandeses. Son 4 cosas: queso, prostitutas y drogas. Ahora, Netflix no le ha hecho un favor a Colombia para nada con la serie Narcos, porque eso se va a atornillar en la mente, en el cerebro de la gente. Y es lo mismo en Holanda. Nadie conoce nada sobre Holanda, de fondo, y lo mismo es cierto sobre Colombia. Hay tantos países. Yo creo que, o sea, si tú preguntas el europeo promedio dónde está Colombia, casi que no la encuentran en el mapa, como si tú le preguntas a un colombiano promedio dónde queda Holanda, al colombiano promedio. Pero simpatizo mucho contigo si quieres construir el país y la reputación, y es muy difícil si tienes que luchar contra estos estereotipos y prejuicios tan inculcados sobre la guerra y sobre las drogas. El turismo es lo mejor. La gente es escéptica cuando arranca, Hollywood no ayuda, pero si alguien viene a vacaciones y vuelve y vine a Colombia, fantástico, fabuloso, eso es lo que va a hacer la diferencia, el turista. Me impresionó Medellín, las señales, los avisos mostrando el respeto, los avisos por el ambiente. Me tomé el Metrocable al Parque Arví, espectacular. O sea, así es como se cambia la percepción, persona a persona, una a una. Lo que simboliza es que este es un gobierno municipal que le importa en las áreas pobres de la ciudad, creando este tipo de infraestructura. Pero se toma décadas cambiar uno a uno estos prejuicios. Es importante preguntarse a uno cómo tienes tú prejuicios sobre otros países y los tuyos han cambiado. Como dice Joris, la crisis se debe en gran parte a los grandes bancos como Goldman Sachs, Lehman Brothers, pero la verdadera causa son las casas de emisión, porque de ahí consiguen el dinero. Por ejemplo, Obama nombró al Banco Federal directores como Janet Yellen, que implementaron la política
de quantitative easing para poder financiar toda su agenda paternalista, lo cual llevó a los mayores incrementos en los préstamos y el mayor incremento en la historia de la deuda pública de Estados Unidos. Mi pregunta sería si no es mejor tratar el origen en lugar de los síntomas. Gracias. Sería mejor, sí sería mejor tratarlo a la raíz. El problema es que no hay un consenso sobre dónde está la raíz. Y yo creo que ese consenso tendría que encontrarse entre expertos. Pero tantos de estos expertos, de hecho, trabajan ya para los bancos o trabajan para consultores que tienen intereses. Entonces, yo no soy un economista. Entonces, es la primera vez que esta investigación me entré profundamente en la economía y es algo sorprendente. Los economistas no están de acuerdo entre ellos para nada. Y eso es un chiste, hay un chiste. De que lo maravilloso de la economía es que la mitad es cierta y la otra mitad, y lo no tan bueno es que ningún economista está de acuerdo de cuál mitad es la que no es cierta. No están de acuerdo entre ellos. Ahora, usted trata de atacarlo en la raíz, pero ¿cuál es la raíz? Eran las tasas de interés, es bancos demasiado grandes para fallar, la creación de dinero, lo que tú dijiste ahorita, la quantitative easing, etcétera. O sea, una vez estemos de acuerdo en la raíz, pero segundo, tendríamos que movilizar la voluntad política y el poder político, y los bancos son muy fuertes. O sea, la mayoría de los políticos, después de que terminan en política, en Occidente, terminan trabajando en un banco, y eso no lo hace fácil. Buenas noches, mi nombre es Carlos. Joris, ahora dentro de la temática trataba lo que era el tema de globalización, que es un tema de actualidad. Con respecto a ello, la internacionalización de la industria y de la empresa, ¿en qué forma va a acomodarse a esa globalización? Cuando mencionaba de que no hay ni bancos globales ni política global. Entonces, ¿qué tanto va o cómo va a ser el enfoque que debe fundamentar la empresa independiente del país para buscar focos internacionales? Ese es un planteamiento. El otro es a que hacía referencia a que los bancos pequeños. Entonces, quisiera que con tu conocimiento nos dieras como un enfoque a ese tipo de proyección económica con respecto a esos bancos pequeños. Muchas gracias. Muchas gracias. La dificultad con los bancos globales es que las compañías multinacionales que son activas en 100 países quieren un banco que sea activo en 100 países también. Entonces hay cierta presión. O sea, también hay ventajas económicas y eficiencias de tener bancos globales. Y también hay desventajas enormes que las hemos vivido ahora. Nos tendríamos que poner de acuerdo en qué es un banco pequeño. En términos generales, el criterio debe ser que si el banco no puede fallar porque es muy grande, el banco es demasiado grande. Como dicen, el término too big, o sea, muy grande para fallar es muy grande para existir, porque si no puede fracasar en un sistema capitalista, no existe un sistema capitalista. Es la esencia del capitalismo, que si el restaurante es malo, se quiebra. El restaurante se quiebra, punto, que es bueno, porque si lo manejan mal debería quebrarse o no debería existir. Entonces esa sería, digamos, como la lógica de manera simplística, ¿no? Ahora, preguntas la globalización y la economía, o con Trump, con personas como Trump, vamos a vivir lo opuesto. Trump va a desmantelar el sistema que hemos construido en 30 o 40 años. La Organización Mundial del Comercio y todo otro sistema, y yo creo que el tipo va a ir en contra de los europeos también para tratar de desmontar la economía, la Unión Europea. Ahora, por lo menos, va a haber un punto de inflexión, ¿no? El problema puede que se resuelva a sí mismo, digamos, paradójicamente. Buenas noches. Mi pregunta va un poco más enfocada hacia el humano. Pues soy psicólogo de profesión y recuerdo que siendo muy niño, uno de los que estaba a cargo pues, de superar un poco la crisis del 2001, cuando ocurrió lo de las Torres Gemelas, que hacía parte del gobierno del presidente George Bush, salió a decir por televisión nacional que era de suma importancia
que para poder tramitar el dolor saliéramos a comprar o la gente saliera a comprar en los comercios. Entonces, mi pregunta va enfocada directamente al humano, porque si hacemos un recorrido, podemos ver que, por ejemplo, en Londres, en el siglo XVIII, lo humano no tenía ningún valor, porque pues si un niño se perdía, usted no podía ir a la policía a decir que el niño se había perdido, sino que el niño tenía una cadena de oro y la cadena de oro tenía algún valor. Entonces yo creo que lo humano se ha perdido un poco y creo que los grandes bancos han contribuido a que lo humano en este momento no tenga tanto sentido. Entonces mi pregunta es, ¿qué hacer para que los bancos no compren el dolor o no tramiten el dolor a través del dinero y a través como del recurso? A ver si te entiendo. ¿Cómo abolir el dinero? ¿Cómo puedes profundizar un poquito tu reflexión? No sé si entendí bien tu pregunta. Bueno, mi pregunta, digamos, va enfocada a que pues, lo humano se ha perdido un poco porque los bancos han querido monetizar lo humano y nos hemos perdido como en ese devenir histórico. Entonces, ¿qué hacer para que los bancos a través del dinero no compren lo humano y nos perdamos como especie, sino que podamos hacer algo al frente de esas grandes compañías que quieren comprarnos? Yeah. Cuando estaba entrevistando a esos banqueros, lo que realmente me sorprendió es que la gente, algunas personas parece que disfrutan ser tratados como un commodity, como un producto. Quieren ser deshumanizados, creo que sí te entendí, deshumanizados. Ahora, es algo que no lo había, me sorprendió cuando los entrevisté, pero no me lo esperaba. El mundo es difícil, es una jungla allá afuera, yo soy un león y voy a matar, pero también puedo ser matado. Y el hecho de que no me han matado aún significa que debo ser un león muy saludable. Digamos, ahora, eso es una lógica, ¿no? ¿Cómo humanizar un banco? ¿Cómo con 250.000 empleados y accionistas que controlan al banco, que exigen más utilidades y más utilidades? Es un monstruo difícil de domar. O sea, a esa escala es muy difícil. Yo creo, o sea, en general, o sea, las grandes organizaciones, sea un periódico, sea un banco, sea algo, se pierde si se pasa de 300 personas. Yo trabajé para el Guardian, un periódico londinense de 1.500 personas, y mi periódico en Holanda 150 personas. Y es un animal completamente diferente, porque si tenemos 1.500 personas, hay gerentes, administradores, gerencia media, gerentes de gerentes de gerentes, y cuando uno menos lo piensa, la gente está hablando sobre sí mismo y es como mirándose el ombligo. Ahora, hay grandes beneficios de una empresa grande porque se pueden especializar, pero también hay grandes desventajas. Y esta pérdida de la deshumanización, la gente sufre, pero algunos también lo disfrutan, como los atletas. Disfrutan ser, digamos, no es que sean masoquistas, pero son como especie de máquinas, ¿no? Última pregunta, ¿sí? Dos preguntas. Yes, of course, finally a woman. Yes. Dos preguntas más. Bueno, durante el proceso de investigación que estuviste haciendo de la crisis y las entrevistas con los banqueros, de pronto no llegaste también a encontrar una visión en la cual el problema no fuera de banqueros buenos o banqueros malos, sino de sociedad. Porque al final del día, digamos, el banquero, pues por ser rico, obviamente uno tiene como la imagen de, él es rico, él está bien pagado por su trabajo, es malo, pero la misma sociedad se deriva de la crisis, inclusive de un subprime. O sea, si tú no estás cualificado para tomar un crédito, pues no se puede tomar. Al mismo tiempo, si yo no he ahorrado lo suficiente para pensionarme con cierto nivel al retirement, no puedo presionar al fondo para que consiga al mismo tiempo un rendimiento y él invierte en acciones. Por ejemplo, en esos momentos en Argentina, Santander el año pasado dando un ROE superior a un 30% en una economía que está totalmente ida, ¿no? Pero es ellos encontrar la manera también, ok, estoy haciendo mi trabajo, me pagan, y es la sociedad la que me está exigiendo esto, me está pidiendo esto.
Yo creo que hay un elemento importante en hay complicidad. Hay complicidad en la gente, querer altas tasas de interés y, como tú dices, presionar por esos, están empujando a los banqueros a hacerlo. Estoy de acuerdo, pero por otro lado, sí, muchas personas obtuvieron hipotecas que no deberían haber recibido, pero a veces no se les dijo con honestidad qué estaban comprando. También, entonces los banqueros le apuntaron gente ignorante, poco educada, que los banqueros sabían, no tenían ni idea de lo que estaban comprando. Entonces, pero era legal. Entonces, sí y no, sí, hay un problema de sociedad y hay responsabilidad de la ciudadanía, sí, pero habiendo dicho entre los banqueros también, sí hicieron cosas que no eran contra la ley, pero no eran éticas, muy poco éticas. Última pregunta. Mi pregunta va enfocada a el tema cuando te referiste de que esa luz posible podía ser el comienzo de un cambio de sistema financiero, económico, social. Dentro de ese cambio hablaste de unos incentivos y tal vez por el acercamiento que tuviste con aquellos banqueros, ¿qué tipo de incentivos podrían hacer que los banqueros se autorregulen? Porque igual sabemos que los banqueros le pagan a los políticos para que no los puedan regular en cuanto a su tamaño de mercado. Entonces, ¿qué tipo de incentivos podrían ayudar a eso? Excelente pregunta. Yo creo que los votantes debemos dejar de votar por partidos que no arreglen el problema, para empezar. Ahí tenemos ya una influencia como votantes, y después de eso lo que los políticos deben asegurarse es de que nadie pague un precio más alto por una quiebra de lo que los banqueros que la causaron, que ellos sean quienes pagan el precio. Si usted sabe como banquero que si su banco se quiebra, usted lo va a pagar, usted lo va a hacer pobre por el resto de su vida, porque la plata que gana va a ir al gobierno para pagar las deudas de por vida. Entonces usted va a manejar su banco con más cuidadito, ¿cierto? Porque usted va a decir, yo no, un momentico, no quiero volverme pobre, porque mi patrimonio se va a afectar, no va a darle mucho poder a la gente de compliance y de riesgo. Los leones van a ser los de compliance y de riesgo, y los castorcitos y los ositos van a ser los banqueros. Que sea del interés de los banqueros que el banco sea seguro. Bueno, muchas gracias a Loris Luijendijk, muchas gracias a ustedes. Gracias a los dos por acompañarnos en esta última charla de la tarde de este día. Buenas nuevas, tenemos libros afuera.